Seguimos, continuamos, vamos adelante con este programa número 414. Tenemos al otro lado del teléfono a la cabeza visible de IMU, que no es otra cosa que el Unión Defensa Internacional del Motociclista. Me había quedado así un poquito despistado, pero bueno, al final he cogido el hilo. Señor Toribio, ¿cómo estamos? Don Juan Carlos Toribio, buenas tardes. Buenas tardes, programa 414, qué 14, barbaridad. Qué Capicúa. barbaridad, lo acabo de escuchar y es una barbaridad. Capicúa, Felicidades. son 414 horas hablando de todo lo que tiene que ver con el sector automoción, sobre todo siempre dirigido mayormente también a seguridad vial, ¿no? Sí. Muchísimas horas. Son muchas horas y que En- bien aprovechadas, pues en el sentido de que si los oyentes en ocasiones de cosas que decimos tomaran nota, avanzarían muchísimo en los derechos individuales que tenemos, ¿no? Todo empezó en un periódico, Diario Málaga Costa del Sol, en un suplemento, y vi ahí en el tema de la seguridad vial, vi ahí una especie de laguna, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Todo el mundo hablaba de coches, de historias, que está muy bien y que pero quedaba un poquito huérfana la parte sobre seguridad vial. Te estoy hablando de hace ya 20 años. Uy, en esa época, hace 20 años, la seguridad vial no era una prioridad, en ninguno de los campos de la sociedad Sigue ni sin de la serlo, administración pública. sigue sin serlo, con lo cual... Y nos cuesta, efectivamente, cuesta vender la seguridad vial desde un modelo totalmente altruista y imaginaros si a eso le pusiéramos algún precio, ¿no? Uh-huh. Entonces sería imposible venderla. Al final, la idea es que sigamos muchos vivos durante todo el año, ¿no? Que regresemos todos a casa cada vez que cogemos un vehículo o salimos a dar un paseo. Bueno, tenía por ahí cosas que contar. Una de ellas, las gasolineras, que se están pensando en empezar a bajar persianas, ¿no? Y limitar horarios, ¿no? Claro, estamos encontrando gasolineras que cierran, ¿no? Y debemos advertir que no solo lo ha dicho el Gobierno, en orden que ha dado Sanidad de la 337 del 9 de abril, relativa al COVID-19, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que hay muchas gasolineras que tienen que estar abiertas. Hay un apartado concreto, que es la resolución cuarta de esa orden, que nos está hablando de que hay gasolineras que tienen que mantener los horarios originales que tenían, el calendario y horario habitual que tenían, ¿no? Y son aquellas que tienen una gran cantidad de suministro del año 2019, hablamos de 5 millones de litros, o aquellas inferiores a 5 millones de litros cuando no haya una superior a 5 millones de litros. Pero bien, esto al usuario le va a dar igual porque no va a saberlo o no va a acceder a esa información así por las buenas, pero sí tiene que saber que las estaciones de servicio localizadas en autovías o autopistas obligatoriamente tienen que mantener sus horarios. No podemos llegar allí y ir a repostar y que esté cerrada. Mm. Eso no puede ser. Podemos denunciar a esa gasolinera. Las estaciones de servicio localizadas junto a hipermercados, a supermercados, a centros comerciales de estos donde vamos a comprar ahora alimentos, que no vamos a comprar ropa, sino alimentos, ahí tiene que estar, ¿vale? Estaciones de servicio que prestan su actividad de suministro de carburantes y combustibles de régimen desatendido, estas que, pues que no tienen, que vas con la tarjeta y repostas con la misma tarjeta, aquellas que tienen gases licuados de petróleo, gas natural comprimido o gas natural licuado, estas, el GNL, estas tienen que tener también, es muy importante que estén abiertas, ¿vale? Entonces, si vamos a repostar gasoil en una que tienen esas y está cerrado, que tienen esa disposición al público y está cerrado, también podemos denunciarla, ¿vale? Y luego hay un apartado especial que también se repite en aquellas gasolineras que pueden flexibilizar los horarios, que son aquellas que son, por su localización geográfica, que está cercana a centros sanitarios, parques logísticos, pues bomberos, etcétera, etcétera, que es muy importante que permanezcan abiertas porque para nuestros servicios prioritarios pueden hacer falta en cualquier momento. Uh-huh. Y luego el Ministerio de Sanidad, Fernando, pues nos está advirtiendo de que puede haber algunas que flexibilicen sus horarios, ¿no? Pero ¿hasta dónde pueden flexibilizarlo? Pues pueden flexibilizarlo a 30 horas semanales, que son 5 horas diarias, ¿vale? Esto es lo que pueden hacer. Y tienen muy en cuenta los municipios en los que exista una única estación de servicio. Eso lo tienen muy en cuenta. Esas van a poder flexibilizar, aunque en su entorno tengan las otras que son obligatorias. Esas pueden flexibilizar, pero no pueden quitar el horario del todo, ¿vale? Eso no van a poder hacerlo
nunca. Y luego, cuando existan varias estaciones de servicio en el municipio y ninguna de ellas deba mantener su calendario de los puntos que he dicho anteriormente que eran obligatorios, aquellas que no tengan que mantener su calendario y haya varias, pues pueden seleccionar los horarios para flexibilizarlo, pero no pueden cerrarla, no pueden chapar del todo, ¿vale? Y luego tenemos aquellas zonas que tienen baja densidad demográfica, ¿no? Aquellas que la España profunda, la España olvidada, pues esas tienen que mantenerse abiertas y en alguna ocasión podrán flexibilizar su horario. Y yo creo que tenemos que advertirle a los ciudadanos que el Ministerio de Industria tiene una página web específica que se llama geoportalgasolineras.es, geoportalgasolineras todo junto, geoportalgasolineras.es, que ahí va a poder consultar los horarios de las gasolineras oficiales que tienen para el COVID-19. Ahí van a poder consultar todo, geoportalgasolineras.es, incluso hasta los precios. Pueden comparar allí y pueden verificar los precios. De una página que se irá actualizando, ¿no? Porque eso puede ir yendo progresivamente, ¿no? El tema de los horarios y de lo, ¿no? Sí, así es. Se va actualizando constantemente. Podemos verificar precios y evolucionan esos precios, cómo cambian. Podemos también verificar los horarios, comprobar si la apertura es de mañana o es de tarde, esas 5 horas en las que son flexibles el horario. Pues etcétera, etcétera. Las que están cerradas también podemos comprobar que puede haber alguna cerrada. Bueno, pues esas que están cerradas también podemos comprobarlo ahí. El otro día esta orden se ha tenido que hacer como consecuencia de que había muchas gasolineras, o yo creo que como consecuencia, mejor dicho, como consecuencia de que había gasolineras que estaban cerrando, porque claro, baja el nivel de servicio y baja la rentabilidad. Pero claro, es que es muy importante el combustible. Vamos, que como lo que venden no es cosa, ¿no? Cosa vana o cosa banal, ¿no? Tienen que estar, al servicio porque son quienes distribuyen, ¿no? Ese, digamos, líquido elemento, ¿no? Efectivamente, lo necesitamos para poder continuar con todo, incluso con los servicios. Sí. Fijaros, imaginaros que en las proximidades de los centros hospitalarios las gasolineras cerraran, ¿no? Pues el desastre que tendríamos por las ambulancias para que pudieran repostar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la orden ha sido de mucho acierto y además necesaria para, con rigurosidad, establecer esos horarios además, recordemos que el artículo 7 del estado de alarma del día 14 de marzo, pues estaba diciendo que podemos ir perfectamente a repostar a gasolineras nuestros vehículos, ¿vale? Bueno, también hay gente que tiene sus generadores en fincas y todo lo claro. La dependencia que tenemos con el diésel, con la gasolina, es tan brutal que no se puede cerrar de la noche a la mañana. Tienen que estar siempre... Claro, no se puede cerrar. Imaginaros esas empresas que dependen del gasoil y de esos repostajes, ¿no? Para mantener, por ejemplo, los animales vivos en granjas, etcétera, etcétera. No, eso no se puede cerrar. Cierto. Otra cosita, quería comentar lo que era definición de carril, ¿no? Sí, parece muy sencilla, ¿no? Claro, te he pedido que a ver si podíamos hablar de la definición de carril, porque es que nos estamos encontrando con una confusión general, incluso en cuerpos y fuerzas de seguridad, sobre lo que dice la propia definición. Definición de carril un carril no quiere decir que en la calzada por la que circulamos exista la marca vial que divida el espacio, delimite los espacios. Eso no tiene por qué estar. En el caso de que no estuviera esa marca vial, que puede pasar que no esté, aunque es verdad que la norma 8.2 IC establece la obligatoriedad de que esas marcas viales estén, y el artículo 139 del Reglamento General de Circulación nos está diciendo que hay que mantener la vía, y lo recordamos muchas veces, en las mejores condiciones posibles de seguridad. Es cierto que la definición de carril, para eso de los adelantamientos que se pueden producir a la entrada de las ciudades, cuando la travesía es muy ancha en un solo sentido, ¿no? Vemos en un sentido, vemos que no, hay una definición, una marca vial que separa los dos sentidos de circulación. Sin embargo, nosotros tenemos 4 metros de anchura, por ejemplo, ¿no? Tenemos 4 metros de anchura, hay 2 carriles o hay uno. Pues eso es lo que vamos a descubrir ahora. Mirad, la definición de carril no nos está hablando de esas marcas viales, ya nos advierte que delimitada o no, con marcas viales longitudinales. Eso es lo que nos dice la propia definición, siempre que entren 2 vehículos, 2 automóviles, además son 2 automóviles que no sean motocicletas, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos que entramos en una travesía
y tenemos 4 metros de ancho. En ese supuesto carril no hay solo un carril, hay 2 carriles. 4 metros de ancho para nuestro sentido de circulación, hay 2 carriles. Sí, el problema viene porque las definiciones, tanto la que nos dice la definición 56 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que es la Ley de Seguridad Vial, y la norma técnica, la 3.1 IC, que es la norma técnica que nos habla del trazado, esa norma en la definición de carril vuelve a repetir lo que dice la Ley de Seguridad Vial. Esta norma técnica es del año 2016, fijaros que las dos las tenemos cerquitas en sus actualizaciones, y las mismas normas técnicas nos están advirtiendo esos espacios, ¿no? Que no es necesario que esté marcado el carril para que haya dos. Por lo tanto, si yo tengo un vehículo que circula por el lado de la derecha de ese supuesto carril y yo quepo por el lado de la izquierda sin invadir el sentido contrario, puedo pasarle perfectamente porque estoy en otro carril. Ojo, porque donde se hace un lío la norma técnica es cuando no compagina adecuadamente, a mi entender, los anchos de los automóviles. Y ahora me voy a explicar. La norma 3.1 IC, no quiero liar mucho con normas porque si no los oyentes se nos van a aburrir, pero es una norma que habla del trazado, nos está diciendo que existen un tipo de vehículos que es de 1,80, que son los turismos, y hay otro tipo de vehículos, de automóviles, perdón, hay otro tipo de automóviles que son los camiones que tienen de 2,40 a 2,50 de ancho. Y el Reglamento General de Vehículos, tampoco voy a decir el nombre del reglamento, el Reglamento General de Vehículos nos dice que pueden circular vehículos hasta 2,55. Yo mi consejo es que veamos el tipo de tráfico, que antes de realizar esa maniobra de adelantamiento, veamos el tipo de tráfico que tenemos en el momento circulatorio. Por ejemplo, si son turismos, pues podremos adelantar porque entramos perfectamente, pero si hay un camión de 2,55, tenemos 4 metros, ya no entramos. ¿Vale? Entonces ya no tenemos los dos carriles. Hay que ver un momento, hay que explorar ese momento circulatorio para realizar la maniobra. Si entramos con el resto de la circulación que va por la derecha, podemos ponernos en paralelo y llegar al semáforo y plantarnos en el semáforo 2 vehículos perfectamente porque entramos los dos. ¿Dónde nos pasa esto en muchas ocasiones? En la entrada de glorietas, que se produce un ancho y entran 2 vehículos. Bueno, pues ahí pueden entrar 2 vehículos, sí, perfectamente. ¿Y es una posición incorrecta? No, porque hay 2 carriles. Lo que dice no sé usted si he siempre. sido capaz de explicarlo. Sí, pero lo que dice siempre, utilizar la lógica, ¿no? Claro, hay que utilizar, cuando conducimos siempre. Algo continuo, no hace falta... Sí, podemos tener razón, por ejemplo, pues el semáforo que se nos pone en verde y en ese momento se nos cruza alguien por medio y que se ha saltado el semáforo en rojo, pues oiga, no cruce usted porque la va a liar. Espérese con su semáforo en verde ahí a que terminen de pasar. O peatones, por ejemplo, y esto es algo muy frecuente, los peatones que están cruzando en ámbar, se les pone rojo y vamos, si se quedan ahí en medio cruzando en rojo, pues que sepa el ciudadano que tiene que esperar a que cruce ese peatón, Tiene que esperar con su semáforo en verde, el del coche, el de la moto, tienen que estar ahí quietos, esperando que ese ciudadano termine de pasar su paso para peatones. Y el que no lo haga, bueno, también de la cabeza no anda muy bien, ¿no? Pero a veces vemos maniobras de filtrado entre los peatones y cosas así, sobre todo en grandes ciudades. Claro, esto primero que lo que estamos diciendo, que es un uso incorrecto de la lógica y de la educación. Yo más que la lógica aquí hablaría de la educación, del respeto hacia los demás, ¿no? Dejemos que crucen los peatones tranquilamente. Y responsabilidad también. El señor Toribio ha dicho lo de las rotondas, glorietas, como quiera llamarlo. Un amigo mío lo llama champiñones, porque hay mucho. Sí. Bueno, esto es un caso que nos estamos encontrando en muchísimas... Es tremendo, es tremendo. Sobre todo en pueblos, en la actividad municipal, y llega y ponen un jarrón en el medio de un cruce, lo rodean con un círculo blanco y han hecho una glorieta. Oiga, usted que no ha hecho una glorieta, usted le ha hecho una faena a los ciudadanos, pero no le han hecho una glorieta, ha hecho un desastre. El ciudadano tiene que saber que la glorieta mínima para un solo carril, hablamos para un solo carril, y además hablamos que no esté regulada por semáforos. El diámetro mínimo de una glorieta de un solo carril no regulado por semáforos es de 28 metros. Si no tiene ese diámetro,
atenderíamos a un modelo mini glorieta y por lo tanto habría que limitar el tráfico a aquellos vehículos que pudieran gestionar sin ninguna dificultad los 360 grados de la glorieta. ¿Vale? Esto quiere decir que cuando llega el ayuntamiento de turno y pone el jarro en el medio, un florero en medio grande, ¿vale? Y lo rodea con una cinta blanca y llega el tráiler que va a repartir al Mercadona o a donde sea y empieza a liar la parda allí, se queda medio enganchado, tiene que ir el ayuntamiento, pagar los daños y perjuicios y además solucionar el problema inmediatamente. Tenemos que tener en cuenta que la glorieta es un distribuidor de tráfico muy eficaz, pero las distancias que hay entre los puntos de entrada tienen que ser, para que sea eficaz, de 25 metros. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿vale? De 20 metros aproximadamente, 20 metros, estoy hablando de memoria, 20 metros aproximadamente. Y eso quiere decir que cuando entramos por un vial nosotros y otro entra por otro vial, pueda entrar sin ninguna dificultad. Un día hablaremos también de esos ángulos de entrada, porque eso es totalmente incorrecto. Cuando vemos una glorieta desplazada totalmente a la izquierda y que nosotros no tenemos que hacer ningún giro de volante o ningún movimiento en el manillar, es que esa glorieta está mal hecha. Está mal hecha, efectivamente. Pero aparte es complicado, ¿eh? A mí me cuesta trabajo. Voy pendiente, intento utilizar al máximo la lógica, pero hay veces que llego a la glorieta y llego en unas condiciones con un vehículo cerca o muy pegado, cada uno por su carril, pero hay un momento en el que no resulta fácil, ¿no? Parece que estamos en un momento determinado los dos con la misma opción de tener la razón. Sí, esto sucede porque las glorietas están mal configuradas, porque no atienden a las dimensiones, a las geometrías que tienen que tener realmente, ¿no? Entonces, si no cumplimos la norma técnica, que si hay algún técnico que nos está escuchando es la 3.1 IC de trazado, que la he comentado en este programa alguna vez ya, si no cumplimos la norma técnica, pues tendremos faenas, por no llamarlo de otra forma, a los ciudadanos y estaremos poniendo en peligro la seguridad vial. Y como bien estás diciendo, muchas veces entra uno por un vial y entra otro por otro y entran en el mismo tiempo, unidad de tiempo, en el mismo punto. Claro. Por lo tanto, se genera un conflicto, ¿no? Y la glorieta lo que intenta evitar es ese conflicto de incorporación al tráfico. Señor Toribio, ¿cómo lleva el confinamiento? Bien, estudiando todo el rato, sacando vídeos viejos para el canal de YouTube de Desterrado y bueno, ayer sacamos uno tremendo. Bueno, es que se lo enseña a mi mujer, ¿eh? Tremendo, sí, pues, eso es un peligro, una trampa en la calzada. Es gordísimo el tema, ¿no? Porque un canal, además los canales, para quien nos esté escuchando, tienen que estar protegidos con sistemas de contención, los canales de agua, estos canales, estas grandes acequias que llevan grandes masas de agua, ¿no? Un gran volumen de agua. Bueno, pues tienen que estar protegidos. Y el vídeo que poníamos el otro día, ¿verdad, Fernando? Sí. No tenían, se nos cae un chiquillo con una bicicleta ahí, no tiene por dónde subir, se nos termina ahogando. Y se está permitiendo que eso esté así. Aparte súper cutre lo que era ¿cómo se llama? El separador, el guardarraíl. El guardarraíl. En uno había, en otro no había. Estaba el pretil del puente, muy desgastado. Y bueno, y es tremendo, vamos. Y un poquito más para adelante tirado, ¿no? El que tenía que estar allí, el guardarraíl. Bueno, un desastre. Eso de noche, es que más de un coche habrá caído ahí, una moto. Bueno, pues hombre, indicios de impactos había, y varios. Lo que no puedo es acreditar a los siniestros, pero bueno, lo cierto es que de todas formas lo que tenemos que hacer es seguir presionando a la administración pública para que esa otra gran pandemia que tenemos en materia de seguridad vial, que es el mal estado de conservación de las carreteras, se reconstituya, desaparezca como pandemia y empiecen a representar fielmente los derechos y valores de una Constitución como la del 78. Defender el derecho a la seguridad, defender el derecho a la igualdad del artículo 14, protegiendo a todos los ciudadanos por igual, y etcétera, etcétera. Esto es el camino que tenemos que impulsar desde la ciudadanía, en los cambios de percepción de nuestros políticos, y nuestros políticos y nuestras administraciones públicas, los funcionarios cruzados de brazos. Esto es una vergüenza del país. No nos hacían caso antes. Imagínese con la que está cayendo. Claro, luego justificarán que no había ni un duro. Oiga usted, estábamos hablando de los anchos funcionales hace unos días. Bueno, pues oiga usted, que es que la anchura funcional de una carretera hace 165 años que ustedes la incumplen. Nunca han tenido ni un duro para cumplir, ¿o qué?
Bueno. El problema es que nos hemos acostumbrado a que solo el ciudadano tiene la obediencia a la ley. Las administraciones públicas se lo pasan por el arco del triunfo, por llamarlo así, y el artículo 9, que es de la Constitución, la obediencia al ordenamiento jurídico, pues se olvidan de que existe. Señor Toribio, ha sido un placer. Hablamos, si no le importa, dentro de un tiempo, que espero que sea poco, ¿vale? Todo dependiendo de cómo vayan los contenidos. Muchísimas gracias. El placer es mío y nada, hasta el próximo programa. Muchas gracias por dejarme participar y buen COVID-19 para todos los que estén encerrados en casa, intentar pasarlo lo mejor posible.